La espiritualidad es, vamos a decirle, contraintuitiva en el sentido en el cual es revolucionaria, en el sentido en el cual es nueva. En Perfección justamente escribí que el poder de la religión viene de lo viejo, el poder de la espiritualidad viene de lo nuevo. Combinando ambos poderes hay una fuerza tremenda. Algo por el estilo, el Buda, Jesús, son personas revolucionarias en su propia tradición, tan revolucionarias que se terminó creando una tradición o sea, gracias a ellos podemos decir o por ellos. Y por eso suelo decir también que no puede haber otro Jesús en el cristianismo y no puede haber otro Gautama en el budismo, pero sí puede haber un San Francisco en el cristianismo o sí puede haber un Bodhidharma en el budismo. Y la tradición religiosa vetusta, vieja, tradicional, que viene de siglos, se va creciendo tanto y tanto que las comunidades religiosas se forman, ¿verdad? Y millones de seguidores y fieles. Y para mover eso, para traer renovada fuerza espiritual, porque ciertamente cumple con sus roles y funciones, ¿verdad? Pero para traer una especie de renovación o revivificación o, como diría San Pablo, la letra mata pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Para poner otra vez vida en esas instituciones religiosas debe venir un figura o figuras tan tremendamente dotadas, podemos decirlo, ¿verdad? Espiritualmente que puedan realmente inyectar nueva luz en esas tradiciones. O por el lado de la espiritualidad misma, la gente se mueve siempre, pero no tiene el suficiente empuje como para realmente uno transformar luego la vida de la gente, ¿verdad? O sea, que uno puede, por curiosidad superficial, sí, qué lindo, pero de ahí, a eso yo le llamo luego las dos clases de meditadores, ¿verdad? Uno es el que, curiosidad superficial, aquí, allá, qué lindo, bueno, wow, qué interesante, vamos a practicar incluso un poquitito, ¿verdad? Pero llega un punto en el cual vos tenés que plantar tu pie y decir, bueno, voy a hacer los cambios necesarios en mi vida para seguir este camino espiritual seriamente y voy a como dice justamente también en la Biblia, bueno, el que toma la mano en el arado, mira, no echa la vista atrás, va ya para... Y esa es la diferencia entre el curioso superficial y el investigador serio. El investigador serio es alguien que está comprometido en el camino espiritual, que ya tomó la decisión de seguir este sendero, pase lo que pase, y de hecho que no tiene opción luego de ir a otro sendero porque no existe otro sendero. Todos estamos en lo mismo. Entonces, es una cuestión que cada cual llega o le toca en momentos diferentes nada más. Creo que Nisargadatta mismo dice que no todas las flores florecen al mismo tiempo en el bosque, o sea que unas están floreciendo aquí, otras allá, otras... Hay, cada cual, todo tiene su tiempo bajo el sol, creo que también dice el Eclesiastés. Y así, ¿verdad? O sea que es una cuestión que realmente es un trabajo de toda la vida y también trabajar por tu propia vida y también trabajar por la vida perecedera, quizás vos dirás, ¿verdad? Porque es algo que... La vida imperecedera. Imperecedera, perdón, la vida imperecedera.
paso el micrófono porque ya estoy divagando. Claro que sí, imperecedero. Sí. Es una manera de ver, se puede decir que tiene que ver con la forma de configurar ese aspecto de la realidad y de la vida. La vida tiene, se diría, una manera de ser o de funcionar donde se aprecia que las cosas perceptibles se van transformando de una manera progresiva y sostenida, podemos decir. Y dentro de esa manera de andar la vida y la realidad, en el aspecto visible se diría, uno puede configurar todas esas cuestiones para tratar de comprender, para tratar de discernir lo que se podría llamar la verdadera naturaleza de uno mismo, de cada cual. Porque ese es, se puede decir, el fundamento mismo de la espiritualidad. Y para tomar un poco eso que dijiste de la vida imperecedera, en verdad, casi nadie toma en cuenta que la enseñanza de la espiritualidad apunta básica y fundamentalmente a enseñar, a dar a comprender que la vida es ciertamente imperecedera. Ese es el punto crucial, se puede decir, de toda la espiritualidad. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Dice el Evangelio. El Buda dice, los otros no comprenden, nosotros moriremos en este mundo. Los que así comprenden aquí, en esos terminan las disputas. Y en el hinduismo tradicional siempre se está insistiendo de manera sistemática, se puede decir, de que realmente el ser humano debe abandonar los apegos a esta vida en su aspecto mundano, le diríamos, ¿verdad? Para poder dar a comprender, como te acordás que, por ejemplo, dice Nisargadatta, yo ya no quiero nada, ni siquiera vivir. Entonces, en realidad, el quid radica
hacia esa meta, podemos decir, en donde uno puede constatar que la vida ciertamente es imperecedera, que como dije al principio casi nadie toma en cuenta ni se pone a pensar, pero eso forma parte de la naturaleza de cada cual, donde cada uno se percata finalmente de que la forma de ir hacia esa meta es la de ir transformándose a sí mismo en base a la comprensión que se consigue por medio de la meditación, que justamente permite tener la fe en esa verdad, podemos llamarla, una fe que tiene que ser lúcida, una fe que no debe estar condicionada por las creencias egocéntricas, las creencias de los deseos y miedos egocéntricos, donde realmente uno comprende que cuando está dominado por esas tendencias primarias de la búsqueda del placer y la huida del dolor, en realidad tienen que ser, se puede decir, superadas hasta llegar al punto donde uno siente la unicidad de todo lo existente por medio de la experiencia directa, por medio del amor a la vida, del amor a todo lo que le toca, se puede decir en cierta forma, que en definitiva es amor que incluye a todo. No hay una preferencia propiamente en ese punto, porque uno abandona los deseos en un sentido donde se percata de que esos deseos egocéntricos, por decir, solamente llevan a la división, a la confrontación, al sufrimiento, al dolor. Entonces, desde esa perspectiva, uno se establece en ese punto donde se da cuenta que independientemente de que todas las enseñanzas espirituales van adoptando formas que ayudan justamente a vivificar la manera de darse la vida y la realidad en el decurso del tiempo, independientemente de eso, hay un solo camino, que es el camino del amor y de la verdad. Eso es lo que podemos decir de una manera la más concisa posible, ¿verdad? Porque siempre hay mucho que decir y lo que hay que comprender es ciertamente que eso que dice Nisargadatta, que en un bosque no todas las plantas florecen al mismo tiempo, significa, se refiere metafóricamente a que cada ser humano en ese contexto en realidad difiere en el estado de su propia evolución, y acorde con esa evolución es que debe ir fructificando, dando frutos. Todo conforma una unidad, se puede decir en el espíritu, se puede decir en Dios, en esa única realidad absoluta que todos conformamos, en la que todos estamos. Pero no obstante, cada cual está en una etapa, se puede decir, distinta, de acuerdo a cuya naturaleza
se va manifestando la vida para cada uno cumple su rol, su función, pero cuando uno apunta a la búsqueda, decididamente a esa búsqueda de la verdad y de la vida imperecedera, que uno constata por sí mismo, sin finalmente necesitar estar haciendo disquisiciones de índole, se puede decir, divisionistas, uno constata que el mundo entero, el universo entero, en verdad tiene su soporte en la vida misma que somos todos, por recordar lo que dice Jesús, que se aplica a cada uno cuando el discípulo ha alcanzado a ser como el maestro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay tres cositas que me vienen a la mente para acotar justamente. Que realmente lo primero es lo que dijo Nisargadatta. Lo segundo, o sea, y sí, la frase que Nisargadatta dijo acerca de que yo no quiero nada, ni siquiera vivir, no más. Me gustaría aclarar que eso justamente, realmente él habla, eso quizás alguien pudiese interpretar con una especie de connotación negativa, ¿verdad? Pero realmente, al menos como se presenta el contexto ahí, es más bien una connotación totalmente neutral. O sea, que yo no quiero nada, ni siquiera vivir, en el sentido de que no necesito nada, ni siquiera vivir. Sería, ¿verdad? O sea, en el sentido en el cual en el hinduismo el deseo, o en el hinduismo y en el budismo, o sea, en las religiones, en el jainismo también, en las religiones dármicas, el deseo es una especie de mecanismo, vamos a decirlo, semejante a la caída, ¿verdad? Quizás, o parecido, yendo por las líneas de la caída o el pecado original, o algo que el deseo es una cuestión que nos tiene realmente atrapados o perdidos en una especie de ilusión, ¿verdad? Entonces, eso nomás yo quiero aclarar el tema de Nisargadatta, que no quiero nada, ni siquiera vivir. Es como que vos estás ahí y decís, bueno, che, ¿tenés hambre? No. ¿Quieres comer? No quiero. No es que no quiero, ¿verdad? Sino que no quiero, no necesito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo realmente entiendo, que es neutral su posición en relación a la vida. En ese sentido, él está hablando, obviamente, de que, bueno, mi ego, mi persona, no quiere nada, ni siquiera vivir. No necesito vivir. O sea, que superé mis impulsos de distintos animales, los cuales me tienen enceguecido por la supervivencia y la comida y todo eso, ¿verdad? Llegué a un punto en el cual no necesito más, ¿verdad? O sea, ese sería el contexto para mí en el cual él habla, pero inevitablemente viene la comparación con lo que dijo San Pablo, por ejemplo, de que para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, ¿verdad? O sea que ahí San Pablo, quizás, si agarramos el contexto anterior, quizás San Pablo agarra con esa frase y lleva un poco hacia el lado de que, bueno, vivir es Cristo, como vos decís, Cristo, como dijo, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces vivir, para mí el vivir, como dice San Pablo, bueno, es Cristo, o sea que el camino, seguir el camino, quedarme en la verdad, quedarme en esa vida trascendente absoluta, ¿verdad? Como vos decís, el universo es la vida en sí. Y morir ganancia, o sea que si este cuerpo se muere, no pierdo absolutamente nada, al contrario, como diría Pascal, como la famosa apuesta de Pascal, quizás gane todo, quizás gane mucho más, ¿verdad? Lo cual lleva al tema de la otra vida que también evidentemente tenemos que explorar, ¿verdad? Pero lo tercero que me vino que quería decir, lo que vos hablas de las divisiones, ¿verdad? No hacer
consideraciones divisionistas, algo así dijiste, y es lo primero que yo dije de Jesús, o sea, San Francisco en el cristianismo y Bodhidharma en el budismo, o sea que las religiones tradicionales, establecidas, ¿verdad?, venerables, antiguas, están, ¿verdad? Y yo creo que depende tanto de nosotros como de ellas, ¿verdad?, de los representantes oficiales o equivalentes, el clero, los monjes, la comunidad religiosa, como dije también, ¿verdad?, de que ese amor vivificante que viene de la espiritualidad, que nos inculcamos todo eso, y de que ahí, en ese estado, nos surjan las divisiones de clanes, de ideología, de castas, de partido político, de religión. Pero surge, pues en la naturaleza humana, pues surge el conflicto, ¿verdad? Y este conflicto está... Me gusta mucho algo que dijo Christopher Hitchens, se llama un ateo. Me dijo, y bueno, y le preguntan, ¿y por qué? Y el tipo siempre atacando la religión en cada momento y en cada respiración del tipo de atacar. Pero le preguntan, ¿y por qué viene la violencia? Pero da una respuesta rara, dice, bueno, la violencia viene porque nuestro neocórtex es demasiado pequeño y nuestras glándulas, ¿verdad?, son demasiado grandes, somos simios básicamente. O sea, la violencia viene de nuestra animalidad. No dijo, bueno, en las religiones nomás de esto. Él tuvo esa comprensión de decir, bueno, en la naturaleza humana también está esa naturaleza animal, que como diría Shakespeare, se puede convertir en los ángeles de nuestra mejor y mayor naturaleza, ¿verdad? O sea que vamos de lo animal a lo humano, a lo angélico, a lo divino, ¿verdad? Y bueno, y por eso te digo, mucha de la gente seguramente también se pregunta y tiene miedo del tema si hablamos del terrorismo, del extremismo islam, ¿verdad? Una cuestión que evidentemente tiene muchas aristas, es muy compleja, es muy profunda, ¿verdad? No es señalar con el dedo nomás y bueno, es así, o si no, gritar nomás y decir, bueno, esto es lo que pasó, sino que es una cuestión compleja, una situación sociopolítica global incluso también, ¿verdad? Y que está también emparentado con la religión y realmente son muchas las, ¿cómo decir?, las cosas que podemos decir al respecto. Pero ciertamente, volviendo a Nisargadatta y a San Pablo, yo, como te digo, le siento, y esto es algo que hablamos también anteriormente, yo le siento como a Nisargadatta más bien neutral en relación a la vida, y a San Pablo como que un poco más, bueno, tratando de atravesar este valle de lágrimas para llegar a la resurrección, y ahí todo va a estar bien. Y entonces quizás Nisargadatta tenga también, como le conocemos ahora, su concepción hinduista de que, bueno, de que el alma, el Atman se funde en Brahma, lo absoluto, ¿verdad?, en el Dios sin forma, y bueno, y esa es la resolución, vamos a decir, de la liberación moksha, lo que sea que ellos llaman. Y el cristianismo tiene su doctrina de la resurrección, ¿verdad?, que por supuesto tiene también el Islam, ¿verdad?, que fue un desarrollo posterior que en el Corán se dio, y los judíos como que también tenían en la época de Jesús mismo una especie de atisbo, podemos decirlo así, pero ellos tenían la idea del Seol, ¿verdad?, equiparable al Hades griego, era una especie de inframundo que no estaba muy bien definido, pero que había una idea que los justos, el tzadik, lo que sea, perduran de alguna manera, así como decir, la vida imperecedera, que es una total convergencia, podemos decir, sea cual fuere la manifestación particular, ¿verdad?, en la cual todas las religiones tienen, ¿verdad?, pero como dijimos en el tema de la filosofía perenne, ¿verdad?, de Aldous Huxley, es como que somos inmortales, podemos decir así quizás, no sabemos cómo, ¿verdad?, cuál va a ser nuestro destino, si vamos a resucitar, si vamos a reencarnar, si vamos a nacer en otro planeta, pero esa es una idea totalmente incrustada, estratificada
en la filosofía perenne, pues estoy incluyendo Lao Tzu, ¿verdad? Que también habla de que aunque el sabio muera, va a perdurar, de alguna u otra manera está persistentemente esa idea. Y digo nomás que realmente quizás el sabor particular de cada... Por eso te digo, caemos, pues, no sé si decir caemos, pero inevitablemente nos referimos quizás con la intención de realmente dividir y conflictuar en ese sentido, la división conflictiva, sino una especie de, como solemos decir, división sin separación, o sea, diferenciación sin romper la unicidad y ver cuáles son los puntos en común y qué es lo que aprendemos de estas grandes tradiciones de sabiduría. No, sí, ¿verdad? 5 minutos más. En realidad, amigo, la mente tiende naturalmente a tratar de encontrar divergencias, se puede decir, dentro de la enseñanza espiritual misma. Y cuando decimos la mente, decimos el ego. El ego es el yo que se ve a sí mismo y se siente a sí mismo separado de la realidad o del mundo o de los demás, como podamos decir. Se siente ciertamente un objeto determinado que está operando en función de ese ser separado y distinto que se considera, buscando continuamente satisfacer esos impulsos básicos del deseo y digamos condicionado por el miedo. Totalmente. Además de la búsqueda del placer y la huida del dolor. Entonces, cuando la mente ve toda esa realidad espiritual también manifestada de distintas maneras en las distintas corrientes o tradiciones, siempre tiende a buscar, pero en concreto, cuando vos apuntaste a decir que en todas ellas, en realidad se siente y se experimenta de que la realidad en un aspecto, se diría, en un sentido último, como se suele emplear desde la perspectiva mental, ¿verdad? De una manera definitiva, lo que todos coinciden es en apuntar de que la realidad como una cosa que se expresa a través de la vida es imperecedera. Eso está, si yo te cité ese dicho de Nisargadatta fue porque eso es lo que me vino a la mente. En muchas otras partes Nisargadatta le llama a la realidad misma lo supremo, llámele usted lo supremo, llámele usted vida. Él a eso se refiere siempre como la vida también, en innumerables pasajes. Ramana Maharshi, por ejemplo, en el Satdarsana, cuando habla de que en uno de sus versos, de una de sus estrofas, dice, el pensamiento yo es el primero en morir, en quien se refugia a los pies del vencedor de la muerte. Desde entonces, un hombre es naturalmente inmortal. Exactamente. Entonces, en realidad, eso te habla del hinduismo. Vos tomaste esa parte de lo que dice Nisargadatta,